Good morning, everyone. We're going to be reading from Matthew chapter 24 this morning. La lectura bíblica se encuentra en Mateo capítulo 24. Starting in verse 21. Vamos a empezar en el verso 21. For then there will be great Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. the world until this time. No, nor shall ever be. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Then if anyone says to you, Entonces, si alguno les dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no lo crean, and false prophets, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, os los he dicho antes. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Thank you to each one who's been leading us so far. Gracias a todos los que nos están dirigiendo hasta ahora. Buenos días. Es bueno estar juntos hoy y vamos a estudiar este pasaje de la Escritura que se enfoca en eventos que sucederán alrededor de la tribulación, muy negativos. Future history. Estas cosas van a suceder en el futuro. Mucha gente no le gusta pensar en esto, pero hoy vamos a ver cómo es que el Señor va a usar todo esto. Y a pesar de este periodo de 7 años de problemas, el Señor nos va a sostener. Vamos a orar. Señor, gracias por traernos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas cosas de las que hemos estado cantando. Gracias, Señor, porque tenemos una esperanza que es segura, una esperanza en Cristo nuestro Señor. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque hay salvación en ti, porque tú has prometido que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Gracias porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto en todos tus caminos y no cometes errores. Y, Señor, esto es verdad también para esta palabra que vamos a estudiar esta mañana. Tú eres bueno, tú eres justo y tú eres absolutamente perfecto. Señor, te pedimos que podamos verte con nuevos ojos, con nueva apreciación, Señor, que tú nos des entendimiento, que tú, Señor, nos capacites con tu Espíritu Santo Ask, Lord, that not only would we para entender tu palabra, pero también para ser cambiados, transformados por tu palabra. Señor, te pido que nos guardes truth to ourselves, but please give us de give us bold solamente quedarnos con esta verdad para nosotros mismos y no compartirla. Señor, ayúdanos a compartir tu palabra con otros. Todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que tú nos estás dando, Señor, esta razón para la esperanza, que la podamos compartir a otros, Señor, que podamos ser testigos a otros. Y cuando vayamos al mundo, Señor, allá afuera, podamos compartir tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. tribulation. La tribulación, 7 years 7 años en los que este mundo va a experimentar lo más cercano al infierno,
una ausencia de Dios tremenda. Cuando el Señor remueve su influencia de un lugar, de un pueblo, y entonces esta ausencia de Dios es lo que va a traer esta tribulación. Por eso les digo que es lo más parecido al infierno, sin que tengan que ir allá. Hay una controversia acerca de la tribulación. ¿Quién va a estar viviendo allí? Y esto lo podemos aprender aquí en el discurso de los olivos del capítulo 24 al 25. Hay muchas preguntas, hay mucha esperanza para lo que viene, pero el propósito principal de este discurso es preparar a los que están viviendo en este tiempo. En este tiempo. Give them substance, hope, encouragement to get them through. Recordemos que esta enseñanza ya hemos estado aprendiendo. And we'll come to an end after the 7 years of great tribulation when Jesus returns. Keep this in the back of your mind as we're doing. Acuérdense que esto ya lo hemos estado aprendiendo. ¿Cuándo empezó estos últimos días? ¿A qué se refiere el Señor cuando está hablando de estos últimos días? Y se refiere a un tiempo que empezó más o menos alrededor de la Primera y Segunda Guerra Mundial y terminará en estos 7 años de la Gran Tribulación, cuando el Señor remueve su protección de sobre la tierra, y terminará cuando el Señor Jesucristo venga a restaurar su reino. Entonces, nosotros estamos viviendo en estos últimos días y la tribulación es como la parte final, digamos el clímax final. Ese todavía no empieza. Así que este discurso del Monte de los Olivos, que se encuentra en los capítulos 24 y 25, es como una despedida que no se refiere a la iglesia, es una advertencia para los judíos, advertencia pero también para protegerlos en estos días de la tribulación. Lo que vamos a aprender aquí es algo que es para los judíos. Jesús deja a los judíos y está cambiando su enfoque hacia la iglesia, pero al final de los últimos días, Él regresará para otra vez ofrecer el reino a los judíos y a través de los judíos al mundo. Dios todavía no termina su plan con el pueblo judío. En los últimos días, cuando los judíos lean estas palabras de Mateo 24 y vean todas estas cosas que se profetizaron, que empiezan a ocurrir alrededor de ellos, los ojos de muchos serán abiertos y reconocerán que Jesucristo es su Mesías y se arrepentirán y creerán en Él y se prepararán para recibir al Rey cuando regrese. Pero lo que se va a necesitar para que esto suceda es para ablandar los corazones de estos tercos judíos, va a ser la tribulación. Este es el propósito de la gran tribulación, precisamente. Y aquellos que crean en el Señor, judíos y gentiles, es lo que se conoce como los elegidos. Estos que al final de los tiempos
se conviertan al Señor. Esta es una buena razón into the hands para as many people as you can. llevar la Biblia, llevar la palabra a la gente. Various places, but particularly we're looking El Señor ha puesto estas advertencias en muchos lados en la Biblia, pero especialmente en los capítulos 24 y 25 de Mateo, porque está dirigiéndose a aquellos que van a estar viviendo durante la tribulación. it is paradoxical Es como una paradoja that the nation que by God la nación escogida por Dios, Israel, esta es la nación escogida por Dios chosen by para exaltar al Señor, seleccionada para the rest of the world llevar la palabra al mundo. Esta misma razón está destinada para tener mucho sufrimiento. No hay ninguna nación que haya sufrido más que Israel, especialmente lo que se viene. chose Israel to be a special people through whom blessing and El Señor to the rest of the world makes Israel quería, era el plan del Señor traer bendición al mundo a través de los judíos, pero Satanás ha metido ahí evident that God su cizaña y la realidad demoníaca sabe los planes, sabe de estos judíos que han sido escogidos y saben las profecías en el principio cuando los judíos se convirtieron en una nación. keep in mind as Ellos sabían que iban a sufrir. chosen people Nosotros como iglesia también somos elegidos. for a special purpose. Hemos sido elegidos como iglesia, como sus hijos de Dios. Tenemos Does not mean un futuro especial, pero eso no significa que nunca vamos a sufrir, que nunca vamos a pasar por nada difícil. Por favor, vamos a Deuteronomio, capítulo 4. Israel as a nation. Vamos a ver el principio de Israel como nación. Some of what God Deuteronomio capítulo 4, verso 25 al 31. about their future. Vamos a ver lo que el Señor habló acerca de su futuro. Cuando estaban en un estado embrionario, por así decirlo, esta nación. Deuteronomio 4, 25. God speaking through Moses. Dios está hablando a través de Moisés. When you beget children Cuando hubiereis engendrado hijos y nietos y hubiereis envejecido en la tierra, speaking of in the land of Israel, o sea, la tierra de Israel, y se corrompieren e hicieren do evil in the sight of the Lord. lo malo delante de Dios para provocarlo a iras. Verso 26, yo les pongo por testigos al cielo y a la tierra que presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. And the Lord will scatter you. Y Jehová os esparcirá sobre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las gentes a las cuales os llevará Jehová. That came to pass. Eso sucedió. Israel, a causa de su pecado, fue destruido como nación. Ya no existió por algunos 2000 años. Fueron distribuidos dispersados por todas las naciones. And all these things Cuando estuvierais en angustia in the latter days, when you turn y to te alcanzaren todas estas cosas, si en postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, eso es arrepentimiento, y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso. nor destroy you, nor No te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Eso es importante. promise. El Señor prometió Forgotten my promise. y el Señor les está diciendo, no me voy a olvidar de mi promesa, Last days, when you porque en esos días, si tú te notice that this description of the tribulation te arrepientes, el Señor se va a acordar. focus Entonces, Israel. el enfoque del pasaje que nosotros estamos estudiando es Israel. Y vamos al final de Deuteronomio capítulo 28.
Again, Y aquí una vez más, Israel's trouble. todas las tribulaciones de Israel es algo profético. Deuteronomio 28, 62. Deuteronomy Vamos a ver 22. qué es lo que dice la palabra. You, Israel, shall be left few in number, Y quedarán en poca gente. Le está hablando Israel. in multitude, En lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. because you would not ¿Por qué? Bueno, pues por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová tu Dios. Esa es la descripción de Israel. Ellos se han rebelado contra el Señor. ¿Y será que como Jehová se gozó sobre ustedes para hacerles bien y para multiplicarles, así se gozará Jehová también sobre ustedes para arruinarlos y para destruirlos, y serán arrancados de sobre la tierra a la cual entrará para poseerla? no longer a nation? Ya no van a ser una nación. They're 64, but they're not done. 64, pero esto todavía no acaba. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un cabo de la tierra hasta el otro de ella. Nations, you shall Verso 65, y aún entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo, be able to settle there and call it home for very long. aunque ellos van a estar en otras tierras, en otros lugares, donde quiera que ellos vayan, ellos no van a tener un lugar de descanso. Trembling heart, failing eyes, and anguish Que allí te dará Jehová corazón temeroso, in doubt y caimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como colgada delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Por la mañana dirás, ay, quién diera que fuese la tarde, y a la tarde dirás, quién diera que fuese la mañana, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, por todo lo que verán tus ojos. Esto está hablando de la gran tribulación, horrores God is not done with Israel. para Israel, pero el Señor no ha terminado con Israel. Because El Señor va a traer todas estas cosas porque es lo que ellos necesitan para arrepentirse, para que tengan fe en Jesucristo. this of the tribulation Así que, prophesied otra vez, el enfoque de la tribulación Israel. es Israel. As we saw in our last study, the 7-year tribulation Como ya vimos en el último estudio, world leader is revealed and se va a revelar un líder mundial y se va a celebrar un pacto por 7 años entre muchas naciones, he brings peace, covenant agreement for incluidos Israel. the nations Este pacto to Israel. que This is a se celebrará, los judíos no van a saber que es un trato engañoso, false sense of que este líder mundial les va a hacer creer que va a haber paz y que va a haber seguridad, is plot y les va a hacer creer que él es el Mesías, pero lo que está planeando en realidad es la aniquilación de Israel. and safety. Then sudden Paz y seguridad es lo que dice la palabra, pero lo que va a venir es way through the 7-year peace treaty. la muerte. The Antichrist A la mitad de este tratado, his true nature by setting himself up a la mitad de este tratado image va a haber in the most holy una traición, y este líder mundial va a venir y se va a sentar en el Bible refers templo como Dios. Y la Biblia, ya lo vimos la semana pasada, la Biblia se refiere a este acto como la abominación desoladora. Es cuando el Señor les advierte a los judíos que huyan. Cuando esto sucede, va a ser un ataque sorpresivo sobre Israel y sobre todo los judíos para aniquilarlos. Así que this not take place in the Sabbath. el Señor les dice, oren para que no suceda en sábado, porque cuando esto suceda no van a poder esperar un día, ni siquiera un día para huir. Tienen que hacerlo inmediatamente, porque el ataque va a ser tan repentino y tan rápido, Matthew 24 here. Matthew 24. lo que dice Mateo
capítulo 24, verso 17 y 18. How fast, how sudden is this Qué rápido springing of the carefully set for va a suceder into the sense Este tratado es por 7 años, pero por los primeros 3 años y medio, los judíos piensan que están en paz, que tienen seguridad, hasta ese momento en que el enemigo se revela a sí mismo the signal to the Jews. como un enemigo. Por eso los judíos van a tener que salir huyendo. Verso 17, y el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Corra, huya por su vida. 18, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Salga de allí. But the Lord will supernaturally intervene. Pero el Señor va a intervenir de manera sobrenatural para preservar este remanente de judíos y ayudarlos a escapar y mantenerlos a salvo Duration. a través de la duración de la tribulación. And it would seem that there's going to Y be parecerá que algunos van a ser cuidados en otros lugares. and this midway point Y en este momento, que es horrible ya, y que se va a desatar sobre el mundo, especialmente sobre los judíos. Piensen en la historia de este planeta. the judgment of the flood, it pales. Imagínense el diluvio. El diluvio fue algo tremendo y sin embargo va a palidecer comparado con lo que va a suceder en la gran tribulación. Mateo capítulo 24, verso 21, porque habrá entonces grande aflicción. The Jews scatter for their life. Imagínense, el enemigo está sentado en el templo y los judíos están He is their enemy. huyendo. Verse 20. Saben ahora que es un enemigo. Great tribulation, such has not been since the beginning Dice, of the world. porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será la devastación, Human wickedness la maldad humana wreak on the planet. va a estar rampante en el mundo. Invasion Va a haber una invasión demoníaca y el juicio de Dios from the collapse of the world. del colapso del sistema mundial, el colapso de los planetas y del mundo. Será terrible. Todo va a estar colapsando. Y en este momento de la tribulación será algo horrible. During the tribulation, Durante la tribulación, en el capítulo 6, verso 7, está hablando de la tribulación. Antes de que el anticristo se revele, population will be killed. un cuarto de la población, dice Apocalipsis 6, 7, que un cuarto de la población Seal is what's one fourth. será muerta. If you take today's population statistics, 1/4 is about 2.1 billion. Como 1.4 millones de personas, 2.1 billones de personas en este momento, si ocurriera ahora, 2.1 billones de personas serían muertas en este momento, Then you get to chapter si sucediera ahora. 9:15 at the sounding of the fifth trumpet. Haven't got to the point. Y en Apocalipsis 9:15 dice que cuando suene la quinta trompeta, God's angels are 4 de los ángeles de Dios serán liberados para matar otra tercera parte de la población, otros 2 billones de personas. to the worst. Y no hemos llegado a la parte peor de la tribulación. Aquí, en este momento, ya la población de la tierra se ha reducido a la mitad. Y todavía falta un año o dos más
de la tribulación. Zacarías 13:18 dice que 2/3 de la nación de Israel va a morir en la tribulación. Final judgment. El último juicio, Comes to an end. cuando la tribulación ya llegue a su final, en Apocalipsis capítulo 16, del 18 al 21, A devastated planet before the return of Christ. antes del regreso de Cristo, Verse 18. en Apocalipsis 16:18, Thunderings, dice lightnings, que entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahora, esto es bien terrible. Si ustedes han experimentado un temblor, imagínense, esto va a ser terrible. Imagínense, durante el gran diluvio se cree que las montañas se movieron y hubo una gran sacudida. Bueno, el verso 19 dice que la ciudad grande fue partida en 3 partes. Imagínense, todas las ciudades, this earthquake activity at the end of the tribulation. después de este terremoto, las ciudades se nivelarán. To the depths of the sea. Dice, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Quiere decir que todo se removió. Verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Tal vez esto no signifique mucho por nosotros, así que vamos a convertirlo. Es como 35 kilos. 5-gallon pail. You get it. Por ejemplo, como una cubeta de esas que compras ahí en Home Depot. Esa alcanza a llenarse 50 litros de agua. Ahora, imagínense Plummeting to the earth. de ese tamaño estos granizos enormes que caerán del cielo. Esto será terrible. There are still survivors. Y asombrosamente todavía van a quedar algunos sobrevivientes. Y tenemos una descripción en Isaías 24 y dice que muchos, muy pocos van a quedar vivos en ese momento. The wrath of God. Esta es Really helpful for us to understand. la ira de Dios y nosotros tenemos que entender qué significa la ira de Dios. He is Dios nos preserva. Dios nos da de comer. Dios deja que nosotros respiremos. Cada vez que respiramos y que nuestro corazón late, es un regalo de Dios. Y Dios continúa preservándonos día tras día because of God's response. porque el Señor nos da su gracia, porque el Señor The planet doesn't permite que nosotros disfrutemos de esta vida. El Señor no deja que el sol caliente tanto para que lo disfrutemos. Bueno, because of the great casi en todos los lugares. caring for. He's taking El Señor nos está cuidando, el Señor nos está dando your own personal. cosas buenas en nuestra vida. La presencia del Señor nos trae paz, nos trae cosas buenas. And when you fall out of favor with God, Pero cuando ya no tienes el favor de Dios, todo esto se cae. it's the wrath of God. ¿Cuál es la ira de Dios? Cuando llegas a un momento You've got a planet de la historia de la tierra today that is shaking their dirty little fists in God's face and saying, que la gente dice, ya no creo en ti, tú, no, yo no creo en ti, yo tengo mejores cosas que hacer, no confío en ti, vete de mi vida, déjame en paz.
Entonces el Señor long-suffering towards the ha sido tan paciente con este planeta. El Señor no se ha impacientado con nosotros, time where sino que el Señor sabe cuándo va a llegar ese momento en que el Señor va a decir, bueno, ¿no quieres nada conmigo? Entonces me voy a retirar de ti. Tú me estás pidiendo que me vaya de tu vida. Yo poco a poco voy a quitar mi mano de protección de sobre ti para que empieces a experimentar cada vez peor y peores situaciones. Y mientras la gente empieza a siga levantando su puño contra Dios, reclamándole y rebelándose contra Él, esta oscuridad va a seguir creciendo en nuestro mundo. Mientras el Señor empieza a quitar su mano de protección de sobre nosotros, ese vacío que queda va a llenarlo la oscuridad. is giving this planet El Señor le está dando una probada a este mundo de lo que está pidiendo. Estos que dicen que no creen ni siquiera que Dios exista, a ver qué les parece cuando el Señor remueva su protección de este mundo. Y esto es lo que está sucediendo aquí. said at the beginning, what's going to bring this 7 years of the planet falling apart ¿Qué es lo que va a suceder? Para que esto termine? returns. Para que la presencia del Señor que se retiró del planeta regrese. Steps upon this planet ¿Qué es lo que va a hacer? Que el Señor regrese a este lugar como el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Qué es lo que se necesita para que el Señor regrese a este mundo que so Jesus is not estaba a punto de la destrucción total? En Mateo capítulo 24, verso 22, unless those days dice, a menos que estos días fueran acortados, ninguna carne sería salva, pero a causa de los elegidos, estos días serán acortados. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acerca de estos días? ¿Cómo es que van a ser acortados? Daniel habló acerca de esta tribulación de 7 años. 7-year period También el Apocalipsis confirma el número del día, de los días y de los años. 7 años. Así que, ¿cómo es que estos días van a ser acortados? Y entonces esta profecía cut short does not de 7 años no sería correcta. than he had intended, Bueno, as though things got carried away and were causing more damage than he had planned. esto no This sooner than I no significa que el Señor tenga que acortar las cosas porque ya hay tanta destrucción que va a tener he will not allow the trajectory to continue to its natural outcome. que suspender He will el step plan. in and bring No, el Señor it to be totally destroyed. va a venir antes de que Chunks of todas las cosas sean destruidas. sun has gone dark. El cielo se va a oscurecer. Isaías capítulo 24 dice que The earth is split open. The earth que la tierra se va a abrir, que va a haber que va a ser mucho movimiento, que la tierra va a perder su órbita, todo se va a destruir. Isaías 24 es lo que dice esta descripción de la tribulación. stepped in. A menos que Dios no regrese antes, todo sería destruido. Hay una comparación, una pequeña comparación en los evangelios cuando los discípulos están allí en el bote, en el barco, cuando hay esta tormenta. Y entonces Jesús se despierta de su sueño y entonces les dice, reprende a los vientos Storm for the sake of his disciples. por el bien de sus discípulos. Reprende a la tormenta y entonces la tormenta termina.
El Señor no cambia su plan, pero los discípulos tal vez dijeron, ay, gracias Señor que acabaste con esto. Pero el Señor tenía un plan. El Señor, de la misma manera, tiene un plan. Y el Señor va a regresar antes de que esta raza humana sea extinguida. Y por eso es que ellos van a pensar que esto fue acortado, pero el Señor va a venir justo a tiempo. Mateo 24:22 dice, a menos que estos días fueran acortados, ninguna carne sería salva, pero a causa de los escogidos, estos días serán acortados. Esta tribulación va a terminar repentinamente con el propósito de salvar a los elegidos, quienes en este momento, al final de la tribulación, están atemorizados igual que los discípulos en la barca durante la tormenta. Ellos pensaban que ese era el final. ¿Quiénes son los elegidos? Los elegidos son aquellos que están en ese momento. Esa palabra se refiere a estas personas que están allí para un trabajo especial, para un honor especial, para un trabajo especial. Es escoger a alguien entre muchos para un propósito, para un trabajo especial, para un honor especial. Estos elegidos son personas que van a estar vivas en ese momento de la tribulación. Y antes de que respondamos la pregunta de quiénes son los elegidos, será bueno ver en la Biblia. Vamos a ver cuáles son esas cosas que van a suceder y cuál es el propósito de esta tribulación. El primer propósito es motivar a la nación de Israel a arrepentirse, hacer que el pueblo de Israel reconozca a Jesucristo como su Mesías. Y el segundo gran propósito es traer juicio en contra de las naciones que han rechazado a Dios y al pueblo escogido. La tribulación, como se describe en Mateo 24 y 25, y en el resto de las escrituras, tiene un enfoque judío. Vamos por favor a Jeremías capítulo 30, verso 7. Vamos a ver esta otra profecía que habla de la tribulación. Jeremías capítulo 30, verso 7. La profecía dice, wow, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es lo que ya estudiamos. Y ese es un tiempo de angustia para Jacob. ¿Cómo se describe? Es un tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué Jacob? Otro nombre de Jacob es Israel. Su nombre era Jacob y Dios se lo cambió a Israel. Esto es la tribulación, pero de ella será librado. No dice que va a salvar a Israel de la tribulación, sino que los va a llamar a salvación a través de este proceso de tribulación. Ahora vamos a Daniel capítulo 12, verso 1. Vamos a la derecha de su Biblia, vamos a Daniel, verso 1. Capítulo 12, verso 1.
chapter 11, the verses leading up to this, beginning about 11:30, 36. Estos capítulos All empezaron the way down to chapter 12 of Daniel. desde el capítulo 11 y está describiendo la tribulación. 12, verse 1. Daniel capítulo 12, verso 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, Revealed at that time, Michael shall stand up, the great el gran príncipe. Miguel es un arcángel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Who are Daniel's people? Daniel was a Jew. Daniel es un judío, entonces su pueblo son los judíos. Y será un tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Been looking at time of trouble like never before. Un tiempo terrible. And at that time, Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los judíos, delivered everyone. todos los que se hallaren escritos en el libro. In fact, everything you De hecho, todo lo que lees en el Antiguo Testamento de la tribulación, el enfoque es Israel y cómo Dios está lidiando con estas naciones que se oponen a Israel. La tribulación empieza con un pacto falso de paz entre los judíos y las naciones. Antichrist or anti-Messiah Este pacto será firmado o encabezado por el anticristo. Jewish leader Él está pretendiendo ser un líder judío. in the tribulation. Los 144,000 siervos del Señor son judíos y ellos son de cada tribu, lengua y nación. Y hay 2 testigos que también serán judíos. Sets up his government where Y el anticristo the Jewish establece su gobierno también allí en Jerusalén durante la tribulación. Antichrist Satanás y el anticristo se obsesionan con aniquilar a los judíos y las naciones the Jews. del mundo que se And the tribulation oponen a Israel. Entonces la tribulación termina de una forma muy violenta cuando los ejércitos del mundo se reúnen para pelear en contra de Israel. Jewish people. So now back to the question. Entonces, de regreso a la pregunta, The elect. ¿quiénes son los elegidos del verso 22 y 24 de Mateo 24? Unless those days were shortened, Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. meaning no people would be saved. Es decir, no quedaría nada de gente. Mas por causa de los escogidos, Existing at that time, for their sake, this is going to be brought to an end. esto It would be like the flood. va a terminar. Si no, sería como el diluvio, que todos murieron en el diluvio. False Christs and false prophets will rise and show great signs. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ellos son el blanco del ataque, los judíos, Israel. Who is the world opposing? Who is the world ¿A quién se opone el mundo? A Israel, a los judíos. There are many who say the elect are Christians. Muchos dicen que los elegidos son cristianos porque el Nuevo Testamento se refiere a menudo Which is true. We are good. a los elegidos Therefore, they say como elegidos a los cristianos. Y sí, es cierto, nosotros somos elegidos. Pero know that Christians are often called the God's muchos dicen que esta es la prueba de que la iglesia va a pasar por la tribulación. Pero sabemos Never forget to look que at the context. el contexto, no hay que olvidar que el contexto es importante. El tema de estos versos es Israel y las consecuencias de la rebelión de los judíos en contra de Jesús. Y hemos visto hasta este momento que todo se trata acerca de Israel. Entonces, ¿por qué de repente vamos a meter a la iglesia en este texto? Y They come from in pues the
¿De dónde salieron si en el contexto no se había mencionado hasta ahora la iglesia? Eso sería sacar de contexto el verso. called the elect until after the Gospels Porque la iglesia was called the elect, who were sí es la elegida, pero aquí está hablando de los judíos. Isaiah chapter 45. Isaías capítulo 45, verso 4. My servant's sake, Porque Jacob, Israel, mi siervo, y de Israel, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Israel as his people and the object of his life. Romanos 11, 26 y 28 habla también de esto. Israel is God's Israel elect nation. es la nación elegida. Isaías 65, verso 9 Israel dice, traeré a los descendientes de Jacob y de Judá, shall inherit it. mis elegidos To the moon heredarán el reino, este reino milenial, y mis siervos habitarán allí. church get to be ¿Cómo es que entonces hablamos de la iglesia? La iglesia también es elegida, pero Israel. antes de la iglesia, Israel eran los elegidos. Isaiah, Isaías, Romans chapter Romanos capítulo 11. Vamos a Romanos capítulo 11. New Testament. Este es el Nuevo Testamento ahora. Done with Israel. Ya no. Israel no longer the elect. Romans 11 verse 26. Romanos 11, verso 26. Days of Está hablando de los últimos días de la tribulación. the is La profecía dice, so all Israel will y be luego saved. todo Israel será salvo, como está escrito. The Messiah. Vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es el libertador? El Mesías, Jesucristo, que apartará de Jacob, o sea, de Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Driven out of Jacob, out of Israel. Concerning the gospel, verse 28, Verso 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. read through Si lees el contexto, because ves que rejected Jesus a causa de que los judíos rechazaron a Israel, es que se abrió la oportunidad para los gentiles de ser salvos. basically the argument. Ese es básicamente So el argumento. of God for your sake that you might be saved. Entonces, That the gospel could go to you Gentiles, but concerning dice, por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, ellos son amados por causa. Es decir, los judíos todavía son amados por causa de los padres. Es decir, por las promesas que se les hicieron a sus predecesores therefore, como verse elegidos. 22 of Matthew, Entonces, el verso 22 de Mateo 24, los elegidos que van a estar viviendo en la tierra al mero final de la tribulación when the rapture came, they were not part of the church. son Subsequent judíos, no son la iglesia. Sus ojos fueron abiertos para reconocer que Jesús era su Mesías all Israel, the elect are y ellos son Israel. De Romanos 11:26. Todos esos van a ser salvos. this passage, Matthew Ahora, este pasaje de Mateo 24, 22 doesn't prove no prueba Christians do not go through. que los cristianos no vamos a estar absolutamente no en la tribulación. Sin embargo, este verso no puede usarse como evidencia de que la iglesia va a atravesar la tribulación, porque no se está refiriendo a la iglesia, sino a Israel. Los elegidos en Mateo 22 al 24 es un grupo de gente que todavía van a estar vivos al mero final de la tribulación,
después de que la mayoría de la población ha sido destruida por el juicio de Dios. Así que, ya sea que tú creas en la pretribulación, en el rapto a la mitad de la tribulación, o en el rapto después de la tribulación, bueno, no importa. En estos versos está hablando a los judíos. Les está dando una advertencia a su propio pueblo, aunque lo rechazaron y aunque la oferta está en pausa por ahora. Él les está diciendo, de todas maneras, ustedes siguen siendo los elegidos. Esto va a ser el futuro, se va a poner feo por causa de tu rechazo, pero al final van a ser salvos. Al referirse a ellos como los elegidos, les está diciendo que también todavía tiene un plan para ellos, para aquellos que reconozcan a Cristo como su Mesías, se arrepientan de su maldad y pongan su fe en Jesucristo. En este momento, ya muchos han muerto. Los elegidos son los judíos. Y a ellos se les dará la bienvenida en el reino de los cielos. Esta es la misma manera en la que nosotros podemos ser salvos de la ira venidera del juicio de Dios. Por gracia hemos sido salvos. La fe en Cristo Jesús, no por nuestras obras, no por lo que hemos hecho, porque esto es un don de Dios. Así que los cristianos nacidos de nuevo, que han pasado por la tribulación, la Biblia afirma de que los cristianos no son estos elegidos que van a llegar al final de la tribulación, sino los judíos. Dios tiene un futuro glorioso para los elegidos, para nosotros también. Es diferente lo que Dios tiene preparado para nosotros que para los judíos, pero vamos a estar en el mismo lugar. El Señor sigue obrando a través de nosotros, sigue moldeándonos a su imagen y sigue usando también las aflicciones para que obren este cambio en nosotros. Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles y déjenme decirles que se va a poner peor. El Señor va a venir por su iglesia. No sabemos cuándo, pero vendrá. Y mientras tanto tenemos un trabajo que hacer. Tenemos su Espíritu Santo. Y cuando Él regrese en la segunda venida, cuando regrese como Rey, al final de la tribulación, Él acabará con esta tribulación. ¿Y dónde está Jesucristo ahora? Él vive en nuestros corazones. Él vive en nosotros. Y mucho mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí, anhelamos su regreso físico, pero también anhelamos ese momento cuando Él regrese a tomar a su novia a casa. Señor, gracias, Señor, porque nos causas en nuestro corazón que tengamos fe y que no tengamos miedo de lo que viene más adelante. Señor, llena nuestros corazones de confianza, llénanos de fe. Señor, cuando nuestros corazones confían en ti, Señor, entonces no tenemos miedo.
your church. Te pido, Señor, que llenes a tu iglesia con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, Señor, That you can be so que hace que la gente pregunte, ¿cómo es que estás tan en paz en medio de la tormenta? to be so Señor, ayúdanos a ser esa clase de gente. Ayúdanos a vivir con paz y con confianza en los últimos tiempos, confianza en el plan que tú tienes y que cualquier cosa que nos pase, vamos a estar en tu reino, Señor, rule and reign with you. Lord, y estaremos contigo para siempre. Te doy gracias porque a causa de la obra de Jesucristo en la cruz nosotros podemos estar tranquilos, podemos confiar en ti may we humbly yield our hearts to you. y podamos, Señor, ayúdanos a rendir nuestros corazones a ti I trust y confiar en ti para todo. in Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús, te pido que nos lleves a ese punto, Señor. Llévanos de aquí en el poder del Espíritu Santo, llevando buenas nuevas al mundo que lo necesita desesperadamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.